Este programa es patrocinado por Café Sabarex, simplemente el mejor. Bienvenidos a un programa más de Charlas de Café. Les saluda con muchísimo gusto Juan Arturo Salinas. Como en cada emisión, pues tenemos siempre un invitado que nos honra con su amistad, un invitado que nos honra además con su conocimiento, en este caso el licenciado Luis Alberto Montijo, corredor público número 22. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Arturo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento aparte, pues iniciando además una relación de amistad en este caso. Yo lo he señalado en este espacio. Los amigos son los hermanos que Dios pone en nuestro camino. Gracias, gracias. Y pues es un honor platicar sobre un tema muy especial que de repente mucha gente nos podríamos en este caso preguntar qué es un corredor público. Pues uno se queda con la idea pues de alguien que está ahí compitiendo, de Ana Gabriela Guevara, etcétera, etcétera. Pero no, estamos hablando de un gremio, de un sector especializado en una serie de actividades que las vamos a ir desglosando a lo largo de este programa. Un programa, por cierto, patrocinado por Café Sabarex. Por cierto, ¿gustas un café? Por supuesto, aquí por supuesto está que sí. Aquí está la cafetera que nos ponen los amigos de producción. Y yo comentaba justamente, Gracias. Licenciado Montijo, la importancia de conocer pues, aspectos y terrenos que en ocasiones en nuestra ciudad y en lo general en nuestro país llegamos a desconocer qué es un corredor público. A veces partimos de información demasiado básica cuando hablamos de la labor. Voy a ejemplificar con algo muy similar, un abogado. Muchos desconocemos de repente los ámbitos de competencia. Si se trata de poner un caso determinado en manos de un abogado penal, civil, derecho aduanero, etcétera, etcétera. Esos son los puntos que en ocasiones pues nos toca a los medios de comunicación tratar de dar a conocer más a nuestro público. En este caso, la labor de la correduría pública. Y yo quisiera precisamente empezar preguntando, aunque ya me ha tocado en suerte entrevistar a algunos colegas anteriormente, conozco un poquitito del tema, sí, pero qué mejor que el experto lo diga. ¿Qué es un corredor público, licenciado Montijo? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Arturo, por tenerme aquí en tu programa y por supuesto es un honor estar aquí compartiendo por lo poco que podemos ofrecer a la ciudadanía. Pues de entrada, como de manera muy chusca, sí nos ha tocado a nosotros también que en una ocasión estuvimos lo personal, estuve en una conferencia de un diputado federal. Y el señor, pues, a terminar su plática, pues me atrevo y le pregunto, ¿qué opina? Bueno, ¿en qué puede para la correduría pública ayudar en el sector social? Y pues el señor, pues fíjese que para nosotros es muy importante tener activos como Ana Guevara, como el Instituto Municipal del Deporte, en fin, sí es cierto, existe un desconocimiento muy, muy profundo sobre la figura de un corredor público, en qué puede servir, qué puede hacer. Los 100 metros. Los 100 metros y que el caballo y que el carro de carreras y que los Fernández. No, bueno, sí es cierto, existe una confusión coloquial entre el nombre del corredor público y la función en sí del corredor público específicamente. Pues en resumidas cuentas, el corredor público es una figura que tiene desde la época de los fenicios, si bien es cierto. Pero ahorita lo que es la etapa moderna aquí en México surge ya desde el Código de Comercio, se desprende en 1992, en diciembre, para lograr una legislación federal propia y común. Lo que distingue al corredor público en este caso es que el corredor público es un licenciado en Derecho, habilitado por el gobierno federal para ser un auxiliar de comercio. Bueno, pues el auxiliar de comercio es un tema muy ambiguo. Dentro de ese auxiliar de comercio, que es apoyar, el fomentar hasta cierto punto la actividad comercial, que la actividad comercial es la base de cualquier ciudad, de cualquier ciudadanía, de cualquier comunidad. No hay comercio, no hay prosperidad. Así es. En muchas colonias, factores, localidades se han caído precisamente porque no existe el comercio, o propiamente negocios ancla, como les llaman. Pero el corredor público tiene principalmente, como es auxiliar de comercio, tiene 5 funciones. La primera, que es la más importante de todas, es el asesorar jurídicamente en las actividades propias del comercio a cualquier persona. Cualquier persona puede acudir al corredor público para hacerse del conocimiento jurídico, claro, para que le dé solidez en su actividad,
a su operación comercial, sea desde un pequeño comerciante, el taquero, el comercio pequeño, el ambulante incluso. El paisa. El paisa. Tacos al paisa. A cualquier persona que tenga un intercambio de bienes o servicios. O sea, cualquier comerciante. A veces dicen las empresas, porque hablamos del conglomerado grande, la gran maquiladora, el gran empresa. Y no necesariamente. No necesariamente. El comercio se da desde el pequeño comerciante, el taquero, hasta la gran empresa, el gran consorcio, el gran banco. ¿Por qué les conviene recurrir al paisa, a los poblanos, licenciado Montijo, al corredor público para establecer su local? Pues una razón desafortunadamente muy común es que para evitar que el comercio o el comerciante sea mal informado. Ya si bien es cierto, la autoridad a veces peca en ciertas informaciones que son consuetudinarias propias. Vaya, depende de la persona que esté en barandilla, es como me va a dar la información. Desafortunadamente va a llegar, ¿cuántas veces no nos ha tocado donde la persona que estaba en barandilla, que me atendió un día, que me pidió un requisito diferente, ahora voy otra vez y ya no me lo pidió? Desafortunadamente no hay ese seguimiento y depende de la persona. Y las reglas cambian. Y la regla cambia en cuanto al cuate que esté ahí. Si bien es cierto, para que no suceda ese tipo de cuestiones, el comerciante en pequeño es el que a veces se es más víctima de determinadas circunstancias que la propia autoridad cae o realiza. Me ha tocado infinidad de veces que la autoridad a veces no quiere recibir información, no quiere recibir trámites, cuando es la obligación de la autoridad recibirme, ya que me conteste por escrito y de una manera conforme la Constitución lo marca. A veces no sucede. Pero no lo hacen, y justamente, perdón que en este punto interrumpa, licenciado Montijo, no solo no lo hacen, sino que incluso aprovechan el desconocimiento del pequeño comerciante y pues lo dejan incluso en la informalidad, que es en donde de tanto quiere sacar gente Hacienda. Es decir, corrupción. De esa actividad. O corrupción. Mira, yo te ayudo y caemos en la corrupción. Y sí, desafortunadamente, como no se pueden a veces hacer de un abogado formal para que le lleve las gestiones, pues tiene que hacerlo de manera propia. Y es donde cae las cuestiones que hablamos, ¿no? Por lo tanto, puede acudir a un corredor público para llegar a la formalidad precisamente. Llegando a la formalidad, todos ganamos. Hay más contribuyentes, hay más operación formal y desde luego que se incluye el sistema ya legalizado y todos ganamos. Vaya, tiene un seguro social, ya caería con las demás consecuencias. Sin embargo, pues a veces no lo puede lograr. Es donde viene el corredor público. Y el corredor público puede inclusive hasta gestionar por la persona para que logre su formalidad o logre su cometido con la autoridad, ¿verdad? Lo oriente y lo lleve hasta gestión. Su Virgilio en el infierno, que son los trámites. Eso sí. ¿Verdad? Como si fuera Dante. Qué rico. Sí. Esos son algunos de los puntos que puede orientar. No sale, y estos son los aspectos que también se pregunta un ciudadano, una persona que quiere establecer un comercio, licenciado Montijo, ¿no sale más caro el caldo que las albóndigas? ¿No hay temor de decir, es que me van a cobrar mucho, es que me van a sacar un ojo de la cara y el otro ojo se lo tengo que dar a Hacienda? Lo de Hacienda, pues ahí sí es tema fiscal hacia hacendario. No es así. La realidad es que, claro, el corredor público puede fijar sus propios honorarios. De hecho, está permitido en la Ley Federal de Correduría Pública, a excepción de muchos otros fedatarios que tienen un arancel y es independientemente la persona, sino que es el arancel o es el acto. Nosotros no. Como corredores públicos tenemos la libertad de fijar nuestros propios honorarios. Entonces, esa le da el margen al pequeño comerciante para que se acerque sin temor, por supuesto, de que vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Entonces, sí, igual el corredor tiene esa facultad dentro de las primeras que las 5 que enlistábamos, ¿verdad? Esa es la asesoría. Sí. Y al llevar, como lo dijo Virgilio, en el infierno de los trámites y la burocracia, puede hacerlo. La segunda, por supuesto, todas manejadas por la Ley Federal de Correduría Pública, sería la intermediación. La intermediación es un tema muy, muy híbrido que aquí no se maneja tanto. Hablamos de corredores públicos, pues es el asesor inmobiliario. Es el intermediario de inmuebles, es el agente, es el asesor. Sí, si bien es cierto, es eso. Es una intermediación entre dos partes, una persona que requiere, una persona proveedora, una persona consumidora, compradores, vendedores.
el servicio o el objeto que quieren ellos comercializar. Y el corredor público puede intervenir en que las partes concreten ese acuerdo o esa operación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues por supuesto que el asesor, el agente inmobiliario, las comercializadoras, vamos a llamarle, no están aseguradas por el gobierno federal. Los corredores públicos tenemos la obligación de presentar una fianza para asegurar nuestro servicio y la calidad del mismo. Yo voy a cualquier agente o asesor inmobiliario, ¿qué me garantiza a mí que esa operación que voy a realizar o esa casa que voy a comprar verdaderamente sea legítima, que sea legal? Que esté libre de gravámenes, que no haya ahí ningún problema al respecto. Así es, que tenga un vicio, que tenga algún otro dueño. Vaya, ¿cómo me voy a asegurar? Sobre todo aquí en Tijuana, perdón, en este punto, licenciado Montijo, tanto Tijuana como Rosarito son puntos en donde la propiedad se mueve en terrenos bastante endebles, bastante como pantano movedizo, ¿verdad? Sí. Aquí de repente salen 2 o 3 dueños, etcétera, y no estamos hablando solamente incluso de casa, habitación. He visto incluso fraccionamientos enteros. Tengo conocimiento de que hay en Tijuana fraccionamientos enteros que de repente, ya que estaba construido y demás, ya salió por ahí otro dueño, ¿no? Y eso es común, o no entregan el fraccionamiento. Ajá. Al momento de que no hay una entrega oficial y formal del fraccionamiento, pues, se considera que el fraccionamiento no tiene toda la formalidad que reviste la ley, por lo tanto, las operaciones pueden considerarse nulas, al menos que venga un órgano regulador, INDIVI, INDET, CORET, qué sé yo, que lo pueda solventar. Entonces, muchas personas se dedican a eso. Al rato llegan las demandas y las denuncias en contra del fraccionador o en contra del notificador o del desarrollador y ya no se encuentran. ¿Qué me garantiza a mí, como un comprador potencial o un comprador de una casa habitación o de un comercio, qué sé yo, a que esa propiedad sea legal, sea verdadera? La persona que es el agente, el asesor inmobiliario, se va a llevar su comisión. Y se desaparece. O dame tanto de entre. El corredor público tiene prohibido ese tipo de esquemas y aparte está garantizado por el gobierno federal. Ahora, tratándose de inmuebles, pues eso es un tema un poco álgido, dado que el corredor público pues tiene una restricción inmobiliaria para participar en la fe del acto, pero no en la intermediación, por supuesto. Ahora, pues sí, si bien es cierto, ahorita existe una iniciativa propuesta por el diputado Felipe Mayoral, para que el corredor público tenga la facultad de fedar, en actos de comercio, por supuesto, los bienes raíces. Arturo, ya vamos a suponer que todas las compraventas de las desarrolladoras grandes no son actos de comercio. ¿En qué país cabe y en qué momento cabe que no son actos de comercio? Solo en México. Solo en México, ¿verdad? Porque si bien es cierto, me cobran intereses, me cobran apertura, me cobran créditos, de ahí ya es una operación comercial. Entonces ahorita, desde luego que ¿a quién beneficia? Pues beneficia a todas las personas que quieran acercarse a escriturar su bien inmueble. Ese es un tema un poco álgido, de nueva cuenta. La mayor visión que se tiene es que se debe de procurar que la sociedad tenga ese alcance. Y a menor costo, por supuesto, y con más competitividad. El corredor público está para apoyar a la sociedad en cualquiera de esos actos. Ahora, actualmente está esa iniciativa para reformar el Código Civil que permitiría al corredor público apoyar en los créditos, en la escrituración de bienes inmuebles a desarrolladoras, claro, en sus actos comerciales, sí. Desde luego en su competencia. ¿El Código Civil federal? Código Civil local. Estatal, claro que sí. Debido a que pues, existe la competencia del artículo 121 constitucional, que establece que los bienes muebles e inmuebles se van a regular por la ley de su ubicación. Sí, pero eso es procesalmente hablando. Porque tenemos una ley agraria, que esa pues, no le aplica, tenemos una ley de exención de dominio, que esa es donde entran. Bueno, lejos de esa debate legal, sería que el Congreso del Estado permitiera a los corredores públicos escriturar bienes comerciales, por supuesto, casa, habitación, créditos Infonavit, cuando participe una inmobiliaria. ¿Cuál sería el efecto? Que tendría más accesos, tendría más libertad, garantizara cualquier acto por general, habría más recaudación
porque efectivamente estaría aperturando más puntos de entrada y más ingresos a las contribuciones, estatales como federales como municipales. Muchas personas a veces no quieren escritura por los costos o por los trámites o por los movimientos. Pero a final de cuentas les resulta más difícil, más complicado. Así es. Ahora, habiendo más competencia, tiende a bajar los costos. Y ahora, ¿quién es el beneficiado? La sociedad, que pueda acudir a cualquier fedatario para que tenga su seguridad. El consumidor último. El consumidor último. A él no le interesa, sí, que viene de corredor, que es del registro público. A él le interesa tener su notario público, que él tiene su papel. Eso le puede brindar el Estado aprobando esa reforma. ¿A quién le molesta? Francamente a nadie. No es quitarle nada a nadie, es darle la oportunidad a la persona que pueda acceder a esa competencia. Abrir justamente. Es abrir un mercado. Es como anteriormente en México en los 80, licenciado, cuando México ni siquiera formaba parte del famoso GATT, que fue el antecedente del TLC, y en este sentido, pues hay más apertura. Apenas vamos 2 de las competencias, 2 de las 5, y ya vamos al primer corte, licenciado Montijo, pero está bastante interesante pues desglosar todas las actividades de un corredor público, que reitero, bueno, no es Ana Gabriela Guevara, ¿verdad? No. Vamos a la pausa, volvemos. Bosdet Decoración. Desde 1970 ha embellecido los hogares de Tijuana. Usted encontrará lo que necesita para su entorno residencial, comercial y hotelero. Alfombras, cortinas, papel tapiz, persianas, pisos laminados y diseño de interiores. Bosdet Decoración. Garantía, confianza y tradición. Llámenos al teléfono 683-6000 o visítenos en Vía Rápido Oriente, número 39, Zona Río, a un costado de Canaco. Gracias por estos 43 años. Bosdet Decoración. PSN, primer sistema de noticias, te desea felices fiestas. Con el internet súper rápido de cable puedo hacer de todo, desde compartir mi música, jugar, chatear, hablar con mis amigos y hasta hacer la tarea. Y todo súper rápido. Cool, ¿no? Internet de cable el 3x2. Contrata un paquete Yo con internet, teléfono y TV digital. Paga solo 2 servicios durante 6 meses. Estamos de regreso en su programa Charlas de Café con el licenciado Luis Alberto Montijo, corredor público, quien nos está orientando acerca de las actividades de este sector. Podría decirse incluso, Luis Alberto, un gremio, no me refiero desconocido, evidentemente la gente que conoce de las actividades profesionales de ustedes, claro que va a recurrir, claro que va a acudir. Sin embargo, para el gran mercado, para la mayor parte de la ciudadanía, pues todavía es hasta cierto punto desconocido el ámbito de competencia de ustedes. Hablábamos de 5 de las actividades principales, muchas más que pueden venir y derivar posteriormente. La primera, que era la asesoría e intermediación, la segunda, ¿verdad? ¿Qué podemos decir acerca de la tercera? La tercera, pues bueno, dentro de otras de las que marca la Ley Federal de Correduría Pública, y ha sido por años, es una función del corredor público, claro, no exclusiva, es la evaluación. La evaluación de todo tipo de bienes, servicios, derechos y obligaciones. El corredor público, reconocido por las leyes federales, fiscales, aparte, tiene la entera prueba por Código de Comercio de poder valorar, de poder darle un valor comercial, sea fiscal, sea cualquier tipo de valor, inclusive hasta un valor residual, que es valor en el pasado, de cualquier tipo de bien, derecho, obligación o servicio, sea casa habitación, sea un comercio, sea maquinaria, equipo. Y esto es un tema muy interesante también, porque el corredor público por sí solo ya tiene cualquier especialización acreditada por la Secretaría de Economía. Dice, bueno, pues ¿qué va a saber un abogado de evaluar? ¿Qué va a ser un abogado? Como un perito evaluador. A mí, dentro de lo que me ha tocado mi experiencia, es, bueno, ¿qué sabe un abogado de evaluar una viga de concreto? No estamos evaluando la viga de concreto, estamos evaluando en sí la operación
de que conlleva valorar la casa y su mercado. Todo esto se estriba dentro de un mercado económico, valga, donde ese intercambio de bienes y servicios, de una casa, de una máquina, de la silla, las mesas enseres, del comercio. Por lo tanto, el corredor público siempre ha estado inmiscuido en lo que sería las operaciones, las transacciones. ¿Qué va a saber un abogado de evaluar? La evaluación conlleva un marco legal, conlleva un marco estricto económico. Aparte de la economía, aparte del comportamiento del mercado, tenemos que saber la legislación que aplica a los enseres, que aplica a los activos, a los pasivos, a todo lo que pueda conllevarse. Entonces es muy interesante la figura igual, porque es un híbrido, ¿verdad? Más que nada de comercio, para poder auxiliar al comercio y su actividad propia, ¿verdad? Dentro de la tercera. Sí, el corredor público igual, por su función. Dentro del mercado, es especialista en valuación. Claro, ya dependería la especialidad de cada corredor público, ¿verdad? Así es. Inmobiliario, derechos de autor, patentes, marcas, todo lo que el comerciante pueda utilizar. Algo muy interesante que no se contempla dentro de lo que sería el patrimonio del comerciante son las marcas, son el derecho comercial. Por ejemplo, aquí, Sabarex. Café es café, pero Sabarex es la marca del café. Específico. Específicamente, ¿cuánto vale la marca Sabarex? ¿Y cuánto puede representar como activo de Sabarex? ¿Y qué sucedería si se pone un valor económico para poder representar todo lo que se ha invertido? El know-how, la pericia, cómo tuestan el café, cómo producen el café. Ese tipo de intangible como Sabarex tiene un valor. Así es. Que no es vender el café, es vender la frescura, es vender la calidad Sabarex. Los aspectos que conlleva la marca. Los aspectos que conlleva la marca. Es un corredor público, lo puede determinar. Al igual que, ahora sí, ya los aspectos ya más complicados, más tangibles, pues la jarra, los bienes, los que rodean. Entonces, ese es un aspecto muy interesante de la evaluación, poder determinar los intangibles, lo que no es corpóreo. Como si una persona dijera, bueno, yo quiero que evalúen mi marca, no solamente mi tienda, sino también cómo la acepta la cliente, ¿verdad? La gente, el cliente, las camisetas, mis zapatos, mis tenis, mis sacos, etcétera. Así es. Eso es lo que se puede hacer. O incluso cuánto vale Arturo Salinas como nombre. Como una marca. Como una marca, como una persona clave, como una persona conductora con tanta experiencia. Eso es bien importante, que es parte del comercio. Al final, ¿cuánto vale un jugador de fútbol? Ahí Messi y demás. Messi, Ronaldinho, ¿cuánto vale? ¿Cuánto le costó a Querétaro verdaderamente? No cuánto pagó por él. Esos son los puntos en los que puede intervenir. Claro ya estamos hablando de la tercera actividad. ¿La cuarta? La cuarta actividad es árbitro, ser árbitro comercial. El corredor público tiene la facultad para poder dirimir controversias entre comerciantes. Si un comerciante tiene un problema con otro comerciante, puede acudir al corredor público los dos para que se resuelvan en definitiva sus conflictos. Llámese una especie de juzgado. Obviamente se emite un laudo, ¿verdad?, al respecto. ¿Y si hay quien tema que se le dé la razón a uno o a otro? Depende de las pruebas que se le vayan a aportar. Es un juicio, es un arbitraje. Al grado de una especie de Procuraduría Federal del Consumidor mezclado con un juzgado. Que sí son arbitrajes, es un proceso legal, judicial, que tiene efectos de sentencia. Como cualquier arbitraje de la Junta Local de Conciliación, un arbitraje conlleva que se va a emitir un laudo que tiene validez plena ante cualquier juzgado para que se ejecuta. Entonces, pues las partes, si tienen algún conflicto, se pueden someter a la jurisdicción de un corredor para que determine en definitiva sus problemas y sus disputas legales. Más rápido, más barato incluso, porque el tiempo también vale. Sí. Un juzgado, pues ¿cuánto andaría el tiempo? No menos del año. Y por supuesto que es un entorno donde la información confidencial puede salir. En cambio, la justicia alternativa, llámese la justicia ante un corredor público, puede mantenerse cualquier confidencialidad.
Grandes empresas son las que tienen sus altercados, tienen sus compromisos y las ventilan en arbitrajes. Francia, Nueva York, que son muy conocidas por sus medios arbitrales, no andan en los juzgados con cualquier pérdida de conflictos, porque a veces estamos hablando de cosas tan importantes como una marca y se pueden perder. Más todos los secretos que conlleva esa marca en un momento determinado. Y eso se puede lograr mediante un arbitraje ante corredor público, por más pequeño el taquero, por más grande el gran conglomerado. Es más que nada la función, es determinar y dirimir las controversias y, por supuesto, decidirlas en definitiva ante el corredor público de cualquier comerciante. La quinta. La quinta es una de las malo. de las más contundentes en esta materia de la correduría pública, que es la fe pública. Los corredores públicos son fedatarios públicos. No solamente el notario. No solamente el notario, no solamente el cónsul, no solamente el actuario, no solamente el secretario de acuerdos. O sea, hay muchos más. El corredor público tiene fe pública en materia comercial y en materia mercantil. ¿Por qué no se sabe tanto de esta facultad que ustedes tienen? Ese es igual, el corredor público tiene 20 años, salió en 1992 la Ley Federal de Correduría Pública, 25 años, la cual pues es joven aún. Sí, cierto, además hay funciones más conocidas, pero el corredor público ahorita tiene desde el 92, con la promulgación de la ley federal, la cual pues, le da la atribución de fedar y de ser fedatario público. O sea, el fedatario público, el tener fe pública, implica únicamente darle certeza jurídica a los actos que se van a llevar a cabo. No es más ni menos. Es una facultad que le corresponde y le compete a la sociedad, que el gobierno, el Estado, el Ejecutivo la delega, es muy independiente a que corresponda a la sociedad para que ella misma dé certeza a los actos. ¿Cuáles actos? Los mercantiles. En nuestro caso de la correduría pública. En la correduría pública, pues, por supuesto, es una materia federal, son actos federales. Por ejemplo. Por ejemplo, la constitución de sociedades mercantiles, con los contratos de fideicomiso en la zona restringida. Por ejemplo, levantar a cabo la ratificación de firmas de un contrato, o en sí la formalización de un contrato de compraventa de mercaderías. En fin, puedo nunca terminar con la lista, ¿verdad? Pero al corredor público le compete cualquier acto, sea mercantil. Muchas veces tenemos, por ejemplo, contratos de arrendamiento de locales comerciales. Ya hay jurisprudencia definida a la fecha, donde el arrendamiento, siempre y cuando sea para efectos comerciales, es un acto de comercio. Por lo tanto, el corredor público puede intervenir en la formalización y proteger, por supuesto, a las partes, al arrendador o al arrendatario, que es el comerciante. También ya hay jurisprudencia definida a la fecha, de esta sale en septiembre del 2014, la cual define y determina que los bienes inmuebles, la venta de bienes inmuebles, cuando interviene un comerciante, es de naturaleza mixta, dice la Corte. Bueno, ¿qué es naturaleza mixta? Que para uno es civil y para otro es mercantil. Y el Código de Comercio establece que cuando para una de las partes es mercantil y para otra es civil, se regirá por las leyes mercantiles. Por lo tanto, es mercantil. El corredor público, salvo la restricción inmobiliaria, que a la fecha surte efectos, puede intervenir. Claro que sí. Claro, en derechos reales, llámese, cuando es inmuebles, no puede intervenir. Cosa que es lo que estábamos platicando hace poco. Es un detrimento a la sociedad. Porque la sociedad exige que se le dé certeza. Más apertura. Más competencia, efectivamente. No se trata de quitarle nada a nadie. Estamos hablando de que un momento determinado puede haber algunos gremios o algunos sectores que digan, oye, yo no quiero abrirme o yo no quiero que ellos entren en mi ámbito de competencia, como digamos los notarios. Efectivamente, sin embargo, ese es un detrimento a la sociedad, porque no se le da la apertura, no hay una sana competencia o libre competencia, y al final sale perjudicada la sociedad en sí, que es la titular de la fe pública. El Estado la delega de nueva cuenta y va. Los bienes inmuebles son mercancías. Sí. Claro que son mercancías. Para muchas personas son patrimonio, sí, pero no deja de ser una mercancía. Vayan, los bienes son para remediar los males, dicen por ahí. Y si una persona quiere un crédito, inmediatamente le van a solicitar una garantía. Esa garantía, por lo regular, son bienes inmuebles. Que acudan al corredor público para tramitar su crédito.
no tienen que acudir ahorita, no pueden acudir al corredor, pero para eso está esa iniciativa, para que destape y el corredor público pueda apoyar. Vaya avanzando, ¿no? Vaya avanzando. En este punto yo quisiera interrumpirte un poquito, licenciado Montijo, porque para poner en perspectiva de nuestro auditorio, de los televidentes y radioescuchas, yo quisiera remontarme hace muchos años, hace unos momentos refería a aquel México de tiempos de López Portillo, cuando se firma el Acuerdo General de Aranceles, el GATT por sus siglas en inglés, y ese México de antes de los acuerdos comerciales que finalmente devienen en el TLC, era un México de muchas restricciones mercantiles, en donde hace poco un amigo me hizo una referencia que la verdad me remontó a hace muchísimos ayeres. Me decía, oye, en tales puntos del país, vender una videocasetera en los 80 era como si trajeras un tabique de droga, era casi prohibitivo. Estábamos hablando de mercancías muy restringidas, no entraban las marcas de ciertos productos electrónicos. Aquí en Tijuana pues hay la anécdota famosa de aquel empresario que pues buscaba mucho restringir la entrada de pinturas, el señor Calete. Sí. Y bueno, evidentemente por la aduana no entraba una sola lata, una sola cubeta de pintura. ¿Y a qué quiero llegar? A que una sociedad con mayor apertura comercial y también por ende en términos mercantiles, en términos legales, es una sociedad finalmente de mayor competencia, una sociedad más justa, porque en un momento determinado quien tiene los monopolios, pues también está perjudicando a terceros y finalmente a los ciudadanos, al último consumidor. Sí, no, desde luego. La cuestión es que el Estado tiene que hacer lo que tenga que lograr para que la sociedad salga beneficiada. Al final, los más pueden contra los pocos. Mientras más apertura hay más justicia finalmente. Claro que sí. Entonces, esa iniciativa de igual favorece a la sociedad, favorece a los bancos, favorece a los desarrolladores, favorece hasta la venta de casas de interés social, toda vez que la vende es una sociedad financiera que efectivamente es un acto de comercio. Porque antes también hasta acceder a los créditos inmobiliarios llegaba a ser prohibitivo. Fianzas. Hoy tienen otros problemas. En esta ocasión, sí, actualmente, las afianzadoras, las aseguradoras solicitan bienes inmuebles. Ahora, el corredor público, por ley federal, puede intervenir en esas operaciones. Si usted ratifica un contrato de aseguro o una fianza ante corredor público y deja un bien inmueble en garantía, tiene toda la validez plena. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Ahí está. Entonces, que la ley especial lo permite. Ahora, ¿eso sale beneficiado? ¿Quién sale beneficiado? Pues la persona que acude a solicitar una fianza. Personas, obviamente, privadas de la libertad, solicitan la intervención de un corredor para que puedan, obviamente, ofrecer la famosa fianza. Y claro que tiene los efectos legales. Las aseguradoras, ni se diga, muchas veces han solicitado asegurar camiones. Va lo mismo. Van con el corredor público y, en escasos 24 horas, pues ya tienen sus libertades o ya tienen sus garantías para solicitar e impulsar el crédito. Lo mismo puede solicitar con una hipoteca, lo mismo puede solicitarse al momento de que intervenga el corredor para que esto dé más apertura, como bien lo dices, Arturo, hacia lo que es la actividad comercial. Por supuesto, igual, no se trata de invadir esferas que son propiamente civiles, no, pero los bienes inmuebles son mercancías y las personas que lo trafican, obviamente son una especulación comercial, depende del caso, pero por lo regular sí lo son. ¿Se puede encuadrar de Claro que sí, y es apoyar el comercio. Habrá sus excepciones, por supuesto, ¿verdad? Claro. El corredor público no puede intervenir en testamentos y no lo pretende hacer. Es un acto esencialmente civil, correcto. Igual una venta entre dos personas físicas que no tienen especulación comercial. Por supuesto que no. Sin embargo, cuando interviene el comercio, el corredor público está para apoyar. Si en estos momentos, licenciado Montijo, se hiciera una encuesta en la calle y se le preguntara a 10 tijuanenses, a 100 tijuanenses, a una proporción a 1000, si saben que es un corredor público, ¿cuántos contestarían que sí lo saben? Yo diría que la contestaría un 20%. Y bueno, esperemos que con este programa sean muchos más. Esperemos que sí. Me ha tocado que incluso abogados
ya profesionistas, amigos míos incluso, pues es que yo no conocía la figura. Y ahí es cuestión de educación. Existen varias escuelas, facultades de Derecho, pero siguen normatividades y siguen ramas civiles. Y se va por este tipo de... Y se va por este tipo. Existe una materia, perdón que interrumpa, que se llama Derecho Notarial. De hecho, debe llamarse Derecho de la Fe Pública. Lo abundamos, ¿te parece, licenciado Montijo? Claro que después de la siguiente pausa comercial, porque estamos ahorita justamente en un tema bastante interesante en el aspecto también de la preparación que ustedes reciben. Por supuesto. Vamos a la pausa, volvemos. No se pierda, de lunes a viernes a través de PSN, Esparza Carlo por la mañana. Sí, PSN, primer sistema de noticias con toda la información local, nacional e internacional. Tribuna abierta para que usted participe con sus opiniones. Los comentarios agudos y certeros de Jorge Esparza Carlo de 6 a 9 de la mañana por PSN, primer sistema de noticias. Esparza Carlo por la mañana. Centro Médico Senavil, al servicio de su salud a bajo costo. Exámenes de laboratorio. Aprovecha los paquetes especiales de los jueves con el 10% de descuento en estudios de laboratorios como Papa Nicolau, prenupciales, diabéticos y perfil Q25, entre otros. Además, biometría hemática, colesterol y examen general de orina a 30 pesos cada uno. Centro Médico Senavil, la atiende 24 horas al día, todo el año. 685-4840. Desde el antiguo Japón, llega a Tijuana Kotori, comida japonesa. Pasión, estilo y tradición son parte de los ingredientes que usted encuentra en todos nuestros platillos. Pruebe el Tokyo Bacon Roll, ebi kuchiage, pimiento verde tailandés o el Calexico Roll. Cualquier platillo satisface al paladar más exigente. Venga y conozca nuestro lugar. Desestrésese en un ambiente paradisiaco, relajante, rodeado de jardines y de kotoris. Kotori, comida japonesa en el corazón de Otay. Calzada Tecnológico 1981, local 1. Teléfono 623-1576, 623-1576. Kotori, comida japonesa, relajante, agradable con sabor a Japón. Teléfono 623-1576, 623-1576. En la mesa de Otay. Estamos de regreso en su programa Charlas de Café, platicando con el licenciado Luis Alberto Montijo, corredor público número 22. Tú fuiste presidente del colegio, si mal no recuerdo. Sí, estuve en la mesa directiva en 2007 y 2008. En algún momento determinado creo que, bueno, a uno como periodista le llega mucha información y como te decía, he tenido la suerte de entrevistar a algunos colegas anteriormente y precisamente esa era la interrogante, ¿verdad? El corredor público, en pocas palabras, ¿para qué sirve en nuestra sociedad, en nuestra comunidad? Y sobre todo en una ciudad como Tijuana, licenciado Montijo, en donde hay mucha actividad comercial, muy golpeada, por cierto, a lo largo de este 2014, lamentablemente, pero en donde también hay mucha actividad en lo que corresponde a bienes raíces, operaciones de compraventa, al igual que en Rosarito, al igual que en otras partes, en donde a veces la tierra como que de repente le salen muchos dueños, tienen diversos aspectos de la propiedad, el bien raíz aquí en nuestra frontera. Ahora, lo que quiero llegar es que la actividad de ustedes, claro que pues debe de ser bastante socorrida y debe de ser bastante bien conocida por la gente para decir, yo recurro a ustedes. ¿Qué pasa en el momento, reiteraba, y en el primer punto yo también lo preguntaba al licenciado Montijo, cuando la gente se resiste para decir, yo voy a recurrir, pero a ver cómo me va con los honorarios, a ver cómo me va con estos aspectos? Sí, Arturo, la cuestión es que muchas de las personas no están informados y es falta de cultura jurídica. Como comentábamos, las escuelas tienen su currículo, tienen sus materias y esas materias no incluyen muchos aspectos comerciales porque se dedican más que nada al derecho civil y todo lo que es cuestión civil. Ahora, sí ignoran muchas de las leyes, de instituciones de crédito, incluso, ley de instituciones auxiliares al crédito,
En fin, cosas que no toman, no retoman y nos quedamos estacionados. En cuanto a los inmuebles, sí, muchas personas prefieren acudir al corredor público por la simple asesoría. Los honorarios del corredor público ahorita se pactan por las partes. Y desde luego que hay que tomar en conciencia que vamos a prestar un servicio. Claro, un servicio justo, un servicio que se va a atribuir, pues es dependiendo de la magnitud y el alcance del servicio. ¿Cómo se va a medir? Pues se mediría en cuanto a la que la persona pues tenga la necesidad, y por supuesto muchas de las va a depender del corredor público y lo que se vaya a y el beneficio tratar. que va a recibir esa persona. Por supuesto. Claro, hablamos de fijar precios, hablamos de que podría llevarse a cabo un arancel. No es justo para la sociedad. Toda vez de que pagaría lo mismo una empresa, el gran consorcio, a lo que pagaría una persona que va a regularizar un permiso de alcohol. No necesariamente. El permiso de alcohol no tiene precio. O por ejemplo, un comerciante ficticio, supongamos Moy, que vende zapatos chinos y que quiere ya poner su zapatería y después su cadena de zapaterías. ¿Qué puede hacer? Pues Moy, que tiene sus zapatos chinos, primeramente se le aconseja que abra una empresa, una sociedad. Lo que sería por su prima protección. La protección personal. Por supuesto, él va a ser sujeto. Sí, personal, porque si no lo van a agarrar los demás y le van a poner una... No, lejos le van de a eso, vender protección. Lejos de la protección personal de esa magnitud, es la protección jurídica. Hoy por hoy no conviene que una persona se aventure, persona física se aventure por sí sola al comercio. Por la serie de gravámenes que se le imponen. Cada vez es mayores requisitos que se requieren para aperturar un comercio, mayores obligaciones y mayores cargas que una persona física tal vez no pueda enfrentar. Y la persona física pues va a responder con su persona. Así es. No conviene. Yo jamás recomiendo que una persona física aventure en el comercio, hasta su patrimonio. Pero claro, de esto responde de manera personal. Con una sociedad no. Se requieren 2 personas físicas o 2 sociedades como mínimo para constituir una sociedad. Y de ahí, ya teniendo su sociedad, ya aplicar a los demás registros, padrón de importadores, si acaso va a ser maquiladora, pues programa IMEX, qué sé yo. Pero lo primero que se le recomienda es que tenga su sociedad. Y de ahí partir. Ahora, pues, ¿cuánto se le va a cobrar a esa persona por su sociedad? No se le puede cobrar un valor fijo dependiendo de su operación. Claro, mejor que me entregue las llaves. No se trata de eso. Se trata de dar un valor, claro, de mercado competitivo por el servicio que va a prestar. Ahora, si el señor quiere hacer un banco de zapatos, pues ya es otra cosa. Ya si el señor quiere hacer una casa de comercio en su caso, pues ya es otra cosa. Ya si el señor quiere empezar su cadena comercial. O quiere franquiciar, ya son cosas diferentes. Entonces, lo primero que debe hacer es una sociedad de entrada. Y es donde va a tener la mayor protección patrimonial. Eso le conviene. Y si no le quitan hasta el anillo de compromiso. No, le van a quitar todo, hasta los zapatos. Hasta los zapatos. Y no conviene, ¿verdad? Hasta los propios, los que trae puestos. Efectivamente, sus zapatos y los otros también. Los va a dejar empeñados en aduana. Porque no va a poder importar. Así es. Y esa es una de las cuestiones muy interesantes, que se debe de apoyar al comercio. Hasta el pequeño comerciante debe de saber que puede acudir. Claro que sí. Debe de establecerse las bases claras para que lleve una competitividad, protegiendo al comerciante local, protegiendo al comercio local, desde luego, pero unas reglas claras, precisas, que no me cambien de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones con nuestras autoridades? A veces depende del humor, y si estamos hablando de 31 de diciembre y 2 de enero, porque el 1 no lo trabajan, ya son otras reglas. Así es. Luis Alberto. Así es. Claro que sí. Legislación sustentable que permite el crecimiento sin tener que andar tapando hoyos y tapando huecos y pensando en la responsabilidad que se va a manejar. Tenemos casos de leyes derogadas, leyes abrogadas, el impuesto sobre crédito al salario, famoso ISCAS, y ahora el YETO. ¿Qué fue del impuesto de tasa única? ¿Dónde quedó? Son tapar hoyos, son tapar baches, que me disculpe Carstens, pero son tapar hoyos y huecos donde nomás alteran el flujo del comercio, por supuesto, que es la base y la sustentabilidad. La ley fiscal está hecha a base del comerciante.
porque es donde mantiene ingresos que son gravables. Y ha habido a este respecto, licenciado Montijo, voces como las de la misma Asociación de la Industria Maquiladora, la Canacintra, etcétera, que advierten que va a ser muy difícil que nuestro país, y en particular nuestra ciudad, reciba inversión extranjera cuando le están cambiando las reglas del juego de un día para otro. Estamos de acuerdo, sí, son tiempos difíciles, es correcto, sí, tenemos que preocuparnos por una seguridad distinta, ya la modernización de las cuentas, la modernización de lo que sería hasta el crimen organizado, sí es cierto. La ley precisamente antilavado. Claro, está completamente de acuerdo. Sin embargo, debe de existir un parámetro, por supuesto, de que el comercio fluya, muy independiente a que las obligaciones y requisitos y cargas y más pormenores que se le va a poner a una persona que ejerce el comercio, pues no las ve, no se ve un fruto. Al contrario, se ve más obligación, se ve más carga que desafortunadamente lo va a obligar a cerrar, porque no existe un beneficio en sí para el comercio. Ahorita no, eso es un sector sumamente golpeado, sumamente marginado, y desafortunadamente pues, por los propios legisladores, que son los que tal vez no tengan alguna visión de fomentar el comercio debidamente. Impone la carga, me voy a la informalidad. Así es. Más fácil. Y no ando lidiando con cosas. Y precisamente es parte de lo que yo señalaba al iniciar esta entrevista, licenciado Montijo, el hecho de que las autoridades hacendarias precisamente lo que buscan es impulsar la formalidad de estos comerciantes que hasta el momento se han mantenido bajo la sombra, pero no les dan facilidades. Debemos humanizar las personas que se encuentran dentro del gobierno. El gobierno está para servir, no para hacer una especie de presión, o no para imponer, o no para dictar. Desafortunadamente se ha interpretado de otra manera, que en sí es la verdadera corrupción, es el abuso del poder que tengo para poderlo ejercer. Ahora bien, el comercio, ¿dónde queda? Queda cada vez más marginado, porque no existe una reciprocidad entre la carga y el derecho. Tengo una obligación, tengo un derecho. Esta vez no. Desafortunadamente es carga tras carga tras carga. Y el comercio se ve facilidad. Muy afectado. Déjame comentarte a este respecto que en algunas de las últimas ocasiones que llegué a las oficinas de la Secretaría de Hacienda, también a regularizar la situación personal como contribuyente, me horrorizaba, no soy ningún hacker, pero tampoco soy tan ignorante de las computadoras. Me costaba un poquito de trabajo hacer mi facturación electrónica, pero bueno, lo logré, gracias también a los amigos y a la asesoría. Pero me horrorizaba ver al personal de Hacienda, de las oficinas del SAT, ahí en Otay, queriéndole explicar a personas, a veces de muy escasos recursos, a veces ya de edad avanzada, la forma en la que debían de hacer sus trámites. Yo pensaba que era casi como un neurocirujano queriéndole enseñar a un niño, a una persona con muy poca educación, cómo operar ahora sí que a cráneo abierto, ¿verdad? Iba a decir a corazón abierto, pero no sería neurocirujano. Me horrorizaba el ver precisamente que estamos ante una instancia en la que ya se está pidiendo facturación electrónica, muchos otros movimientos, cuando que buena parte de la gente que realiza este tipo de operaciones comerciales, Montijo, pues todavía le cuesta trabajo siquiera encender una computadora, ya no digamos un aparato más complejo. Uy, vaya, pues el personal de la asistencia contribuyente, el de la dependencia, esa asistencia contribuyente, muy amables, muy capaces. Sí. Y tratan de... Por ellos no queda. Por ellos no queda, al contrario, se esfuerzan cada vez porque la persona cumpla. La cuestión es que viene más arriba. En este caso tenemos una legislación que tengo que cumplir con 37 requisitos fiscales para que sea deducible mi gasto. Desde ahí parte el problema de las personas que verdaderamente están creando esas disposiciones, o sea, la legislación. Desafortunadamente, cada vez están tapando baches, están tapando... Pero destapar otros. Y destapar otros más complejos. Vaya, ¿en qué mundo cabe que tenga 37 requisitos fiscales para poder hacer una deducción? El personal del SAT atiende diligentemente, pero ¿quién impone esa normatividad? Los legisladores. Por ahí depende. Tienen que humanizarse, concientizarse sobre la necesidad verdadera que es en sí
la educación, la nutrición, el trabajo, y la actividad, la profesión, algo que verdaderamente me traiga a mí pues, de comer a mi familia. Eso es lo que verdaderamente importa. Y ya lo demás, pues, ya el cómo, el mecanismo debe de facilitarse, debe de estar cumpliendo con la necesidad primordial de que es la realización humana. Se nos olvida y queremos, por supuesto, tal vez también sea mucho trabajo poder tener eso en consideración. Si no, ¿por qué estamos ahí? ¿Qué estamos logrando? Frenar el avance del país, frenar el avance tecnológico, válgame Dios, ¿qué estamos logrando? Barreras que son imposibles de cruzar, por lo tanto vamos a tener una represión, vamos a tener inconformidades, porque mi prioridad tal vez no sea recaudar, pero ¿a expensas de qué? Por lo tanto, desafortunadamente, todo esto recae en nuestros legisladores, porque son los que imponen. Ahora, si comparamos con otros sistemas jurídicos, nuestros países, no es tan complejo y la gente cumple. Se trata de que la gente cumpla, de que la gente conscientemente lo haga. Todos queremos alumbrado, todos queremos vialidades. Y para eso hay que pagar impuestos. Claro. Y para eso hay que tener contribuyentes. Por supuesto que sí. No es reforzar a los que ya tengo o ponerle peores cargas a los que ya tengo, ¿verdad? Algunos de los comerciantes que he llegado a entrevistar, licenciado Montijo, hablan de que por lo que toca, hace unos momentos mencionaba el famoso Tratado de Libre Comercio, que en este 2014, bueno, pues se cumplió años, sí, sus 20 años. Hablaban precisamente estos comerciantes de que es más difícil cumplir con las reglas del TLC del lado mexicano que del lado norteamericano. Del lado mexicano, bueno, pues hay cuotas compensatorias a cierto tipo de productos de los terceros países, sobre todo los asiáticos, estamos hablando de China, mientras que en Estados Unidos, pues parece que es así como que carretera libre. Y dicen, obviamente, la diferencia de precios y desde luego la diferencia de cumplimiento con las leyes es la que hace que el consumidor se vaya al otro lado, a los comercios, y que sus divisas se queden allá, fortalezcan la economía californiana. Son varias motivaciones. La calidad, atención al comerciante, que efectivamente hay atención, porque desafortunadamente hay ahorita en época decembrina, las personas prefieren hacer sus compras del lado extranjero, en Estados Unidos. Razón del cual, porque hay mayor variedad, mejor precio y mayor calidad. Las garantías, etcétera. Garantías, en los retornos, aquí, pues desafortunadamente, como estamos cuidando tanto el patrimonio, porque así a eso nos están condicionando, pues implica que voy a tener siempre un sobreprecio por mis cuotas compensatorias, por mis requisitos en importaciones. Igual es reestructurar el sistema para un verdadero impulso económico. Para eso se requiere, desafortunadamente, gente con pericia, gente que esté y que la gente tenga la asesoría correcta, contadores, fiscalistas que nos pueden apoyar para poder lograr una armonía verdadera. Y sí, hay mucho trabajo por hacer, desafortunadamente, pero no es imposible. Logrando consensos, aún están muchos de los factores que van a estar ahí y van a seguir funcionando y van a estar prósperos. Es momento de un cambio, obviamente. Y de agilizar y de mejorar y de facilitar esas legislaciones, justamente para el comercio y para el consumidor final, que son los beneficiados. Por supuesto. Una ciudad rica en su actividad comercial es una ciudad finalmente más justa, más abierta y hasta más democrática. Parece mentira. Desde luego. Pero tiene que ver. Desde luego. Como lo mencionábamos hace poquito, Arturo, es una ciudad que tiene un comercio próspero, es una ciudad que va a crecer. Así comencé a Tijuana. Desafortunadamente, pues ya ha sido segregado, ha sido ignorado y ha abatido un sector tan importante y tan trascendental. Hablamos del sector industrial, hablamos del sector comercio, hablamos del sector automotriz, hablamos del sector... Todos son comerciantes. Sector servicios, justamente. Todos son comerciantes, se nos olvida. Y requerimos de ellos y ellos requieren de nosotros. Pero igual, desafortunadamente, estamos ahí. ¿Qué se requiere? Técnica. Se requiere que estén conscientes de las necesidades que tenemos, tanto como prestadores de servicios, como comerciantes. Válgame, es una cuestión que proviene de una educación. Y los factores importantes y primordiales no se deben de descuidar.
Finalmente, queremos una sociedad más justa, más democrática, una ciudad también de apertura en ese sentido. Licenciado Montijo, los últimos invitados que he tenido el gusto de tener en estos programas de charlas de café han sido los presidentes de comerciantes de la zona centro de la Revolución, el área turística, y precisamente hablar con ellos es hablar de palpar precisamente esa apertura, esa necesidad de que a través de nuestra actividad comercial, como lo señalabas cuando hablábamos acerca de los fenicios, que bueno, en primaria aprendimos que eran de los primeros comerciantes, es hablar de una sociedad finalmente de igualdad, de democracia, en la que nosotros prestamos también nuestros servicios, nuestra mano de obra, vendemos nuestros bienes, pero es también una sociedad en la que se va exigiendo cada vez más apertura, más democracia, lo decía yo. Desde luego, la cuestión aquí es qué podemos hacer, qué podemos empezar a estructurar. Primer principio básico, regresarle a la gente lo que paga. Tan sencillo. Ahí empieza una justicia. Verdaderamente de notar que existe una reciprocidad entre el gobierno, entre el recaudador y el que está el sujeto pasivo y el sujeto activo de la relación tributaria. El cliente finalmente. Vaya, en este caso la persona, el contribuyente. Vaya, verdaderamente ver lo que estoy pagando y que exista una transparencia. Primer tema. Los demás temas, igual, nutrición, una persona que está nutrida verdaderamente, tiene en su alcance, obviamente, mayores pretensiones, va a lograr mejores oportunidades. Va a funcionar más también como trabajador, como empleado, como empresario. Y la educación. La educación es primordial. Por supuesto, todo esto deriva de una legislación sustentable que debe de ponerse en cambio, ya debe de ponerse en movimiento para que el sector comercio y como corredores públicos estamos a sus órdenes para poderle asistir en cualquier formación, en cualquier operación que tengan. Licenciado Montijo, la verdad que llegamos a un punto bastante importante. Lo vamos a tener que también desarrollar en próximos programas. Por el momento se nos termina el tiempo, pero yo te agradezco muchísimo haber estado aquí en estas charlas de café. Muchísimas gracias. Yo me despido de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este programa fue patrocinado por Café Sabarex, simplemente el mejor.